Vamos a leer el texto que aparece en Romanos 1:16. Es un verso muy breve, solo un versículo, y quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca de la salvación. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero extender entonces esta interrogante con la que había comenzado esta reflexión, acerca de las certezas que usted tiene respecto de la eternidad. Hemos dicho, y soy particularmente uno de los que ha señalado en forma recurrente, que cuando las funciones biológicas propias de nuestro cuerpo se detengan y el corazón deje de bombear sangre y se nos declare muertos, en el próximo segundo nuestro destino eterno va a estar definido total y absolutamente, sin ninguna posibilidad que ese destino sea cambiado, sea modificado. Y créame, esto es muy terrible, porque mucha gente va a partir a la perdición eterna por no haber hecho esa profesión de fe necesaria, con que nos volvemos a Cristo. Muchos de nuestros familiares que hoy día no conocen al Señor, por eso que tenemos que orar al Señor para que obre un milagro, y creemos nosotros que el Espíritu Santo en algún momento va a derramar una convicción de pecado sobre el mundo, y muchos vendrán a Cristo. Nuestra oración tiene que hacer eso, que la tierra sea llena del conocimiento del Señor, y ese conocimiento evidentemente no es un conocimiento estrictamente intelectual, cognitivo, sino un conocimiento que lleve a la gente a conocer a Dios verdaderamente. Hermanos y hermanas, la vida y el testimonio cristiano giran en torno de un concepto crucial: la salvación, como señalábamos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dan cuenta de aquellos de aquello, me refiero a la salvación, con innumerables pasajes que reportan a nuestra vida lo trascendente de este concepto. Es importante, la salvación es un tema crucial desde que se produce esta ruptura entre Adán y Dios. El tema de la salvación es un tema recurrente en toda la Biblia, los 66 libros que tiene nuestra versión Reina Valera, porque hay otras Biblias que tienen otros libros. Es importante que definamos conceptualmente y de acuerdo a la Escritura qué entendemos por salvación y qué sentido tiene para nosotros hoy esta palabra, este concepto, este constructo. Hermanos, la salvación forma parte esencial de la predicación cristiana y tiene en la teología un apartado completo que se denomina soteriología, de soter, salvador, y logia o logía, estudio. O sea, en la teología, hermanos, se dedica un apartado completo para tratar esta temática, porque es importante. Pero yo me encuentro que muchas veces los creyentes no logran entender a cabalidad la importancia de este concepto traducido a una doctrina. Es más, muchos no pueden definirla, ni mucho menos hacerla parte de su vida como creyentes. Hay quienes todavía están luchando acerca de si la salvación se pierde o no, como si la salvación fuera nuestra, como si la salvación, guardando las proporciones de la comparación, fuera alguna pieza de ropa que podemos desechar o no. No, la salvación es de Dios, y el Señor ha prometido, desde ya lo digo, que nadie nos va a apartar de Él. Dios no es un Dios que se desdiga de lo que ha decretado, y Él ha decretado salvarnos, y por eso que gozamos de los beneficios de la salvación, hermanos amados. ¿Entiende usted las profundas implicancias que tiene este concepto? Hermanos, la salvación tiene implicancias muy profundas, no solo en la eternidad, sino también tiene implicancias en cómo nosotros vivimos la vida hoy día. Permítame entonces definir qué es la salvación. La salvación, como ya hemos señalado, es uno de los conceptos claves de la revelación de Dios a la humanidad. La idea bíblica de salvación tiene al menos 3 implicancias. La primera que quiero compartir con ustedes es que se refiere a rescatar del peligro o del daño, incluso de la muerte de un individuo, grupo o nación. Pero más específicamente la salvación es el rescate del pecado y de la muerte.
tiene implicancias eternas, ciertamente, pero también tiene implicancias temporales, porque la salvación también comienza en el momento en que nuestro corazón es sacudido por la palabra y venimos a Cristo en arrepentimiento. Un segundo concepto importante que usted y yo debemos entender, que la salvación se entiende como una renovación del espíritu. La Biblia señala que el hombre cayó de su estado original de pureza moral a la condición de pecado. Por tanto, la salvación de Dios renueva el espíritu de la persona caída para que lleve una vida agradable a Dios. La tercera noción es la restauración de una correcta relación con Dios. Uno de los efectos del pecado es la separación de Dios con el hombre. Siendo enemigos, hermanos, fuimos reconciliados como Dios dice en su palabra. Entonces tenemos aquí frente de nosotros, como le he referido, tres implicancias, ¿cierto? La salvación de un grupo, una nación, una renovación del espíritu, una restauración a una correcta relación con Dios, porque créame, el pecado ha hecho estragos en nuestra vida. Aún si nosotros estudiamos el apartado del pecado también desde la perspectiva de la doctrina y de la teología, vamos a encontrarnos con que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, y aún nosotros, disfrutando de los beneficios de la salvación, aún en nuestro corazón albergamos ese resabio del pecado. Nuestro egoísmo sigue latente, nuestro corazón adúltero sigue latente, porque en nuestra vida, hermanos, hay pecado. Entonces, la pregunta pertinente que tenemos que hacer es: ¿cómo obtenemos la salvación? Permítame, por favor, citar Hechos 4:12, y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación, hermanos, está indefectiblemente unida a la fe. La fe es el medio por el cual aceptamos la oferta de salvación que Dios nos concedió sin que lo merezcamos. Ni usted ni yo merecíamos nada de Dios. De igual manera, la fe está unida a la gracia, que es el favor concedido por Dios, por el cual, y sin merecimiento alguno, Él nos lo ha dado de manera gratuita. Y quiero, por favor, hacer un énfasis aquí. Y en ningún otro hay salvación. Se está refiriendo tácitamente a Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Quien posibilita este beneficio es Cristo y nada más que Cristo. Cristo es la columna, el baluarte, el medio exclusivo por el cual Dios satisface su demanda de justicia, y de la misma manera a través de Él opera su misericordia. Hermano mío, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo se presenta a sí mismo como el único medio de llegar a Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos amados, la suficiencia de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación está en Cristo. Quien posibilita nuestra salvación es solo Cristo. No son tus obras, no son tus buenas intenciones, no es la rectitud de mi corazón, no es las buenas intenciones que de pronto emanan de un corazón que ama a Dios. No, nuestra salvación es de Él y solo de Él. Por lo tanto, cualquier oferta de salvación que no incluya a Cristo debe ser del todo rechazada, pues atenta contra un principio vital de la predicación y de la doctrina revelada, porque nadie más hay salvación sino en Cristo, hermanos amados. Lamentablemente, este concepto de la justificación por la fe, la sola fe, solo Cristo, en muchas iglesias ha perdido intensidad y se entregan a una dinámica que no guarda relación con lo que la palabra plantea respecto a un tema tan vital como la salvación. Muchas iglesias hoy día están preocupadas de temáticas sociales, de discusiones políticas. Hermanos, nuestro deber es honrar a Dios, ser buenos ciudadanos, ciertamente, porque así lo permite el Señor. Pero nosotros estamos llamados a bendecir y adorar a Dios. Y en la medida en que nosotros adoremos, bendigamos y vivamos para Dios, vamos a ser ciudadanos ejemplares, buenos vecinos, excelentes esposos, padres competentes, hermanos solidarios.
Un segundo elemento que quiero tratar con ustedes, hermanos amados, también lo planteo como una forma de pregunta. ¿Podemos tener certeza de nuestra salvación? Muchos creyentes en la actualidad son incapaces de entrar en el gozo de la salvación, pues no tienen certeza de ella. Yo personalmente he escuchado a hermanos decir: no sé si soy salvo, Dios sabrá. Muchos hoy día no se permiten gozar de las bendiciones de la salvación porque, primero, desconocen la Escritura, segundo, desconocen el carácter de Dios. Y básicamente esto se debe a que no han profundizado respecto de las verdades de la Escritura. Hermanos, en la Escritura está revelado concretamente la forma y el objeto de nuestra salvación, que es Cristo, sin lugar a dudas. Y estos cristianos, hermanos, son incapaces de entrar en el gozo de esta salvación tan maravillosa, pues no tienen certeza de ella. Por muchos años se nos ha enseñado o se nos enseñó que nadie puede tener la garantía total de su salvación y que no lograrían tenerla mientras vivan. Eso es catolicismo romano, hermanos. Eso es catolicismo, uno de las cláusulas con que se combate la reforma religiosa del siglo XVI. Me refiero a la contrarreforma llevada a cabo por la Iglesia Católica. En una de las cláusulas del documento que emana de este concilio, que duró 18 años en el catolicismo romano producto de las guerras, dice que nadie puede tener certeza de su salvación a menos que reciba un mensaje, una influencia directamente desde el cielo. No recuerdo textualmente cómo dice, pero lo que está dando a entender que nadie puede tener garantía ni certeza de su salvación. Si usted no tiene certeza de su salvación, no conoce a Cristo. Si usted no tiene certeza de su salvación, no conoce la gracia. Si usted no tiene certeza de su salvación, no conoce al Dios de la misericordia. Hermanos, no existe una mentira más perniciosa que negar la seguridad de la salvación, que se enseñe que un creyente no posee certeza alguna, confiabilidad de que es poseedor de una salvación que una vez que ha sido concedida, nadie puede quitárnosla. Algunos hermanos creen que la salvación se pierde. Este texto a mí me maravilla, Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué hermoso! Nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Miren lo que dice el verso 29. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos a buen recaudo bajo las alas del eterno Dios. Quiero leerte nuevamente este pasaje bíblico con el cual podríamos construir un sermón completo. Más bien yo me estoy refiriendo al tema de la salvación más que al análisis de un texto. Pero permíteme nuevamente leerlo. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, dice el Señor, donde yo tengo propiedad, donde yo declaro propiedad, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Él nos ha dado vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, en los momentos en que tú sientas esa inseguridad que de pronto se apodera de nosotros y nos hacemos una pregunta que ciertamente todos nos hemos hecho en un momento: ¿seré salvo o no? Vamos entonces a Juan 10:27. Y no pereceré yo nunca más, ni nadie me arrebatará de la mano de mi Señor. ¿Por qué? Porque el Padre nos dio a Cristo y Él es mayor que todo. Y por favor, escuche esto: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es incuestionable el argumento que nos entrega nuestro Señor respecto a la seguridad de la salvación. La certeza que la concesión de Dios de salvarnos es pese a nosotros mismos. Usted me dirá: pero pastor Marcelo, hermano, ¿y si yo peco? Dios ha perdonado tus pecados pasados, tus pecados presentes y los pecados que vas a cometer en el futuro. Tengo que decirlo esto por si alguien no es tan maduro para aceptar esta verdad. Y Pablo dice: ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? No.
La gracia no es, hermanos amados, una garantía de que nosotros nos entreguemos al pecado sabiendo que el carácter justo, dulce y misericordioso del Señor nos va a perdonar, porque un hijo no deshonra a su padre. Tengo otro verso que también produce gran gozo en mi corazón y que nosotros lo cantábamos en la iglesia donde asistí hace muchos años atrás, en mi juventud, Judas 1, 24, 25. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se fijó usted, hermano? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Duda de tu salvación? Entonces estás dudando de Cristo. ¿Duda de tu salvación? Estás dudando de la gracia. ¿Duda de tu salvación? Estás dudando del carácter misericordioso de Dios. Una pregunta, hermanos, necesaria. Y es una pregunta que, sin lugar a dudas, también trae conflicto. Es una pregunta cuya respuesta nos enfrenta a otros creyentes. No es la idea. No es la idea. Allá voy. La pregunta es: ¿podemos perder nuestra salvación? ¿Podemos perder nuestra salvación? La respuesta inmediata a esta interrogante es no. Un cristiano regenerado, donde habita el Espíritu Santo, no puede perder la salvación. No puede perderla. Quiero citar, no es de conocimiento de todos quienes eventualmente nos están escuchando, la Confesión de Fe de Westminster, un documento teológico del siglo XVII. En el capítulo 2, de los apartados 1 al 3, dice esta hermosa declaración de fe. Dice así, por favor escúchela: esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu es la garantía de nuestra herencia, y por él, cual somos sellados hasta el día de la redención. Alégrese, cante, levante sus brazos, dé gracias al Señor, porque Él nos ha salvado. Es del todo improbable que Dios nos salve por gracia y después tengamos que mantener esta salvación mediante las obras. Es una contradicción, es incongruente, no tiene relación con el carácter de Dios, pues si Dios decide salvarnos, no cambiará de opinión después para condenarnos por no conducirnos como Él espera. ¿Usted cree que Dios tiene expectativas con nosotros? No, Dios no tiene expectativas con nosotros, porque Él nos conoce. Y qué bueno que Él nos conozca, sabe que podemos estar manifestando una profunda adhesión a su palabra y misericordia, pero a la vuelta de la esquina podemos negarle con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué va a pasar cuando usted tenga que partir de este mundo? Diremos entonces como aquellos que no conocen a Cristo: te enviamos un abrazo donde estés. Tus hijos van a decir: te enviamos un abrazo donde tú estés, donde te encuentres. No. Diremos y dirán: te envío un abrazo al cielo, donde estás contemplando la gloria del Cordero de Cristo. Bendito sea el Señor. Romanos 8, 29, 30 es un texto que yo ciertamente aprecio bastante respecto a esta temática que estamos tratando. El hilo de plata de la salvación, escribió alguien. Dice verso 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La pregunta es para cada uno de ustedes: ¿se perdió alguno? ¿Se perdió alguno? A estos conoció, a estos predestinó, a estos los hizo conforme a la imagen de su Hijo,
a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. No se ha perdido nadie. Por lo tanto, hermanos amados, no permitas que nadie te quite el gozo de la salvación, diciéndote que la salvación está sujeta a las obras de bien, de justicia que tú hagas. No. Si la gracia estuviese condicionada a las obras que nosotros hagamos para mantener nuestra salvación, entonces, hermanos amados, Cristo murió de más en la cruz. Y Él no murió de más en la cruz. Las palabras consumado es la garantía de que definitiva y totalmente la salvación nos ha sido entregada, nos ha sido conferida en razón de una gracia que usted ni yo merecíamos en absoluto, en absoluto. Otra pregunta pertinente que debemos hacernos, hermanos amados: ¿qué pasa cuando pecamos respecto de nuestra salvación? ¿Qué pasa si un hermano es sorprendido en adulterio? Estoy hablando de un hermano verdadero. Estoy hablando de un cristiano redimido, regenerado, pero que en un momento de debilidad cayó. ¿Qué pasa si un hermano lo sorprenden robando o mintiendo? ¿Qué pasa entonces cuando pecamos respecto de nuestra salvación? Permítame decirle, el perdón de nuestros pecados es un acto definitivo de Dios. Dios nunca más se acuerda de ellos, por lo tanto, es un perdón que se extiende desde el pasado hasta el futuro. Lo explico mejor, hermanos, y lo dije hace un momento. Dios perdonó mis pecados pasados, perdonó mis pecados presentes y perdonó mis pecados futuros. Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Primera de Juan, perdón. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los creyentes, hermanos, no somos impecables, por el contrario, hay pecado en nuestra vida. Usted y yo tenemos un resabio de pecado enquistado en el corazón, que nos va a llevar a hacer cosas que no convienen, ni cosas que, hermanos amados, contravienen la palabra y la santidad del Señor. Ahora, si hay pecado en nuestra vida, sí, ciertamente lo hay, pero el pecado no gobierna ni determina nuestra vida, pero es un foco de tensión que nos acompañará hasta que Cristo nos llame a su presencia. Hemos de luchar contra el pecado, hermanos. Sí, hemos de luchar contra el pecado. Juan 1, del 6 al 10 dice, fíjese por favor, ponga atención: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, hermano, escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dice usted amén? Amén. Dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué hermosa salvación nos ha dado el Señor. Qué hermosa muestra de misericordia a quienes no lo merecíamos. Amén. Qué hermoso gesto de amor de Dios. Esto de habernos dado esta hermosa salvación. Quisiera ir concluyendo esta reflexión con algunas conclusiones prácticas respecto de la salvación. Primero, no existe una evidencia bíblica determinante para asumir que Dios, una vez que nos haya salvado, nos deje a nuestra suerte para mantener la salvación por nuestras obras. No existe, por el contrario. El texto bíblico nos permite inferir que nosotros podemos perseverar en la fe porque Él nos preserva desde el cielo. Segunda conclusión: si bien es cierto que el pecado sigue asediando nuestra vida, no tendrá nunca el control total de nosotros, pues en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos. Si hay tensión en nuestra vida, siempre la va a haber tensión. Nuestro egoísmo, nuestra carnalidad se va a anteponer al deseo de buscar del Señor. Pero el pecado ha sido derrotado en una gran guerra
en cuya victoria Cristo desafió desde la cruz a esa sentencia de muerte que estaba sobre nosotros. 3. Debemos vivir con la esperanza constante que una vez que se nos concedió la salvación, nunca se nos privará de ella. La salvación, hermanos, número 4, es un regalo que Dios nos hace por pura misericordia. Para recibir este regalo no mediaron ninguna de nuestras virtudes, aparentes o verdaderas, pues no teníamos, por el contrario, ninguna virtud. Solo había pecado y rebelión contra Dios. Y por último, nosotros no podemos perseverar en la salvación si es que Dios no nos preserva. Dios es la garantía total de nuestra salvación. Quiero dejarte con este texto hermoso de Juan 10, 27 al 29. Por favor, tómalo y guárdalo en tu corazón cuando las dudas te asedien. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor les bendiga, y espero que esta verdad quepa en lo más profundo de su corazón, mi hermano amado.